¿Cuál es la cosa más aterradora que has visto y que nadie más te cree? Cuando tenía 21 años, iba caminando a la tienda temprano en la mañana antes de ir a trabajar, antes de que saliera el sol, y juraría que sentí que alguien me estaba siguiendo todo el camino a la tienda. ¿Sabes esa sensación que te da cuando sientes que no estás solo y que algo está detrás de ti? Así me sentí. Intenté ignorarlo y seguí caminando. Ya casi llegaba a la tienda y podía ver las luces. Cuando llegué a la tienda, después de entrar y pagar por lo que iba a comprar y salir de la tienda, un hombre mayor me detuvo y me preguntó si quería que me llevara a casa. Primero, todavía me pregunto cómo diablos sabía que estaba caminando para empezar, cuando acababa de llegar y cómo sabía que iba a volver a casa. Inmediatamente me inundó el miedo, como si no lo estuviera imaginando y él fuera el que me estaba siguiendo todo el camino a la tienda, y yo, como una idiota, lo ignoré. Luego, le eché un vistazo rápido al interior de su camioneta y vi que los seguros interiores del lado del pasajero de su camioneta estaban arrancados a propósito. También vi una caja en medio del asiento trasero, y se podía ver que la ropa que había dentro se veía andrajosa y chamuscada y claramente había sido incendiada. Miró hacia atrás, hacia donde mis ojos se habían desviado hacia esa caja de ropa chamuscada, y luego me miró a mí, tratando inmediatamente de apresurarme y obligarme a entrar, diciéndome que tenía que ir a algún lugar. Le dije que no y corrí de vuelta a la tienda súper rápido. Terminé quedándome dentro de la tienda y esperando a que mi novio en ese momento se despertara y viniera a buscarme. Tuve que esperar casi una hora, pero no me importó. Honestamente, siento que ese día me salvaron la vida, y si me hubiera subido a su coche, o incluso hubiera intentado volver a casa caminando, podría no estar aquí hoy. Ese día todavía me persigue hasta el día de hoy. Estuve hecha un desastre durante meses después, y todos a mi alrededor, aunque se compadecían de mis sentimientos sobre toda la situación y trataban de ayudarme, no parecían creerme realmente, incluso ahora, 10 años después. He sido sensible a estas cosas desde que era chiquita. Tenía como 17 años cuando mi ahora esposo me dijo que él también era sensible y que lo mejor que podía hacer, como él, era suprimirlo, porque la mayoría de las veces solo nos trae problemas. Hay dos historias que me marcaron mucho. La primera pasó cuando tenía como 9 o 10 años. Me desperté porque sentí intensamente que alguien estaba parado al lado de mi cama, como si alguien me estuviera mirando. La pieza estaba oscura, solo una lucecita en mi parlante estaba prendida, porque estaba sonando música bajito mientras dormía. Me acuerdo que al principio estaba reconfundida. ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando? Me di vuelta hacia el parlante para apagar la música, y después me di vuelta de nuevo para ver si la figura seguía ahí. Cuando me di vuelta, estaba mucho más cerca. En ese momento me desmayé del miedo. El corazón me latía a 1000, todo se puso borroso, me empezaron a zumbar los oídos, y boom, ya era de mañana. Le conté a mis papás, que nunca me tomaron en serio, y lo único que me dijeron fue que durmiera en el sillón de la sala, que estaba justo al lado de su pieza, y que dejara la luz de la cocina prendida. Dato curioso, ya pasaron casi 20 años desde eso, y hasta el día de hoy, mi esposo y yo seguimos durmiendo con la luz de la cocina prendida, porque también ilumina la pieza suavecito. La segunda historia que me sacudió de verdad pasó cuando mi esposo y yo estábamos viviendo temporalmente en una casita en el campo. El lugar tenía una energía rara, como que nunca estábamos solos de verdad. Ninguno de los dos podía sacarse esa sensación de encima. Todas las noches, me despertaba con la sensación de que alguien estaba parado justo afuera de la puerta de la pieza. La puerta siempre estaba cerrada, pero quien fuera, nunca entraba. Un día, me desperté sintiendo que algo estaba adentro de la pieza, parado al lado de la cama. No podía ver nada, pero sentía como que había varias presencias. El corazón me latía a 1000 de nuevo. Traté de calmarme, pensando, está bien, no pasa nada, volvé a dormir.
De repente, mi esposo se sentó en la cama, me miró con una cara de terror, y me dijo, están alrededor tuyo y todos te están mirando. Después se acostó tranquilamente y empezó a roncar de nuevo. Ni hace falta decir que me desmayé otra vez. Poco después, nos mudamos. Estaba en la uni y esto pasó durante el COVID. Desafortunadamente para mí, en ese momento era la única persona que quedaba en mi piso porque no era estudiante local. La universidad básicamente tenía esta regla de enviar a los estudiantes locales a casa para reducir su responsabilidad, supongo, y dejar que los estudiantes regionales e internacionales se quedaran, además de que tampoco podía volar a casa porque las fronteras estaban cerradas. Como sea, una noche estaba dormido, tipo sueño profundo, solo para despertarme y tener esta sensación de que alguien estaba en la esquina de mi habitación solo mirándome, y recordé que mi cama estaba contra la pared y yo estaba acostado mirando hacia esa pared cuando esta sensación de miedo y pánico simplemente me invadió. Me di la vuelta para ver si había alguien allí y la mejor forma de describirlo era que era una figura oscura y sombría con como una presencia maligna. Simplemente me di la vuelta y me enfrenté a la pared y cerré los ojos con la esperanza de que lo que fuera, simplemente se fuera, y por alguna razón comencé a decir el Padre Nuestro. No sé por qué mi mente solo gritó que empezara a decirlo. Después de eso sentí que lo que fuera esa presencia estaba empezando a salir de la habitación. Eventualmente pude volver a dormir, pero las noches siguientes a eso me negué a dormir por la noche y solo iba a la cama como a las 7 de la mañana cuando había luz afuera. Cuando tenía 17 años, estaba visitando a mi mamá en Cape Cod, Massachusetts, durante el verano. Ella vivía con mi padrastro en una casa vieja que solía ser de mis bisabuelos. Un día, escuchando desde otra habitación, pude oír a mi mamá y a mi padrastro discutiendo en la sala sobre que ella practicaba magia Wicca. Él afirmaba que esa era la razón por la que los incidentes extraños en la casa seguían aumentando. Salí a la sala y, mientras discutían, empecé a notar ruidos pequeños que venían de todas partes de la casa. Un golpe desde una habitación, luego un golpe desde otra. En un momento dado, pudimos oír claramente pasos caminando desde la habitación de arriba. El tipo de tablas de piso viejas que crujían ruidosamente con cada paso. En ese momento, yo no creía en lo paranormal. No tenía ninguna experiencia con eso. Pero no pude evitar sentirme asustado y lleno de ansiedad al oír estos sonidos a nuestro alrededor, que se hacían más fuertes y frecuentes a medida que la discusión escalaba. Ellos también notaron los sonidos, pero mi padrastro solo culpó a mi mamá por la actividad extraña y los gritos se hicieron más intensos. Cuando la situación llegó a su punto álgido, hablé gritando que pararan. En ese momento, cuando todos estábamos gritando al mismo tiempo, hubo un fuerte sonido de explosión desde el otro lado de la casa. Todos nos quedamos inmediatamente callados y nos miramos, preguntándonos qué podría ser. Después de unos 10 minutos de que todos nos miráramos, finalmente encontré la fuente de la explosión cuando abrí el armario de la cocina. Mi bisabuela solía guardar estos vasos de cristal viejos que todavía estaban en el armario colgante junto a la estufa. Cuando lo abrí, noté que todos estaban allí en su lugar como de costumbre, excepto uno. Uno de los vasos de la primera fila estaba completamente destrozado en pedazos pequeños, como si una bomba hubiera explotado dentro de él. Ojo, estos son vasos de cristal grandes, gruesos y pesados. Sin embargo, ninguno de los otros vasos del mismo armario tenía ni siquiera una grieta. Todos estábamos en shock. Ese fue el día en que empecé a creer en lo paranormal. Cuando era más chico, me costaba dormir. Me daba vueltas en la cama todas las noches y eventualmente empecé un ritual en el que iba a la cocina a darle de comer a nuestro pez dorado, Goldie. No sé por qué elegí hacer esto, pero lo seguí haciendo todas las noches durante meses para distraerme del insomnio. Nunca prendía las luces cuando hacía esto.
La casa estaba casi a oscuras, aparte de un poco de luz de la luna que entraba por las puertas del patio. Una noche, entré a la cocina para darle de comer al pez y vi algo por el rabillo del ojo. Algo estaba en la habitación conmigo, y recuerdo haber sentido escalofríos por todo el cuerpo. Miré a la sala y noté una mancha alta y oscura parada allí, inmóvil. Recuerdo haber intentado averiguar qué podría ser. ¿Una lámpara? ¿Una caja grande de algo? Esperé a que mis ojos se acostumbraran, y cuando lo hicieron, noté que la sombra tenía la forma perfecta de un humano. Pero sin dimensión ni rasgos faciales. No se movía. Estaba antinaturalmente quieta. No era mi papá y ni siquiera era una persona real. Pero su cuerpo estaba girado hacia mí. Me quedé helado, luego salí corriendo de vuelta a mi habitación y me escondí debajo de la cobija por el resto de la noche, temblando y con náuseas. De hecho, les lloré a mis padres al respecto a la mañana siguiente, y ellos parecieron tan confundidos y asustados y me convencieron de que lo que experimenté era solo una enfermedad mental. Ahora miro atrás en ese tiempo con tanto miedo y confusión. Sé lo que vi, pero desearía poder retroceder en el tiempo y procesar completamente la situación, como lo haría ahora que soy mayor. Tener una confirmación sólida e indiscutible de que los fantasmas o las personas sombras son reales revolucionaría mi perspectiva sobre la vida y el universo. Hace varios años, nosotros, esposa, hijos, perro y yo, vivíamos en un apartamento. Se estaba haciendo tarde, así que llevé a mi hija pequeña a su cama. Mi esposa se quedó abajo, sola, para cerrar con llave y apagar todo. Mi esposa usó el baño de abajo antes de subir. Mientras encendía el agua para lavarse las manos, yo llegué a la esquina, me apoyé en el marco de la puerta y la miré fijamente en el espejo. La puerta estaba directamente detrás de ella. Ella se miró en el espejo y me vio mirándola. Yo estaba sonriendo mientras ella me preguntaba por qué estaba siendo raro. Después de que ella preguntó eso, mi expresión facial se convirtió en un ceño fruncido. No le respondí, así que ella se dio la vuelta y yo ya no estaba. El problema es que yo estaba arriba. Ese no era yo. Yo estaba en la habitación de mi hija arropándola. Mi esposa entra en la habitación con decisión. Estaba en pánico y me preguntó por qué hice eso. Confundido, le pregunté qué hice. Ella me contó lo que pasó y tuve que convencerla de que no era yo, pero por su reacción, ella lo sabía, pero no quería creerlo. Hubiera sido imposible para mí hacer eso. Yo he tenido un par de experiencias bien raras. De todas, creo que esta es la que más me marca. Solo de pensar en eso, me dan ganas de llorar, incluso cuando me siento de lo mejor. Es que, algo de la sensación que me dejó nunca se ha ido. Las tres historias principales tienen elementos similares, no sé si están conectadas, pero todas me dejaron esa sensación persistente de miedo profundo. Estaba de viaje por carretera con mi papá biológico por los estados del sur, hasta Florida. Era un viaje de varios días, visitando a familiares en el camino, de varios estados diferentes. Yo tenía 12 años, casi 13. Una noche íbamos manejando por medio de la nada en Alabama. Luna llena, campos de maíz hasta donde alcanzaba la vista. Yo crecí en una granja, así que no era algo inusual para mí y no me ponía nerviosa para nada. Me empecé a cansar y me estaba quedando dormida. Cuando noté que mi papá también se estaba cansando, le sugerí que se orillara y se estacionara para que descansara, porque no quería que tuviéramos un accidente si se quedaba dormido al volante. Él se resistió y dijo que estaba bien, pero al final aceptó y se orilló. Los dos nos quedamos dormidos. Su carro era viejo, las cerraduras había que empujarlas manualmente desde adentro. Me desperté bien atontada, y enfrente de mí vi la carretera con zanjas de riego profundas y luego campos de maíz altos a cada lado, la luna estaba casi centrada en el medio.
Tenía un brillo suave que rebotaba en el pavimento y en el cofre del carro y en las puntas de las plantas de maíz. Como no había mucha orilla, el carro estaba un poco en el borde de la zanja, lo que lo hacía inclinarse hacia la derecha, así que mi cuerpo estaba recargado en la puerta del carro. Al principio solo estaba dejando que mis ojos se acostumbraran, me había quitado los lentes y soy miope, así que no podía ver muchos detalles. Me dolía un poco la posición en la que estaba en el asiento, así que giré mi cuerpo hacia la izquierda, mirando a mi papá que estaba recostado en el asiento y roncando, con la espalda a la ventana, recargada en ella porque era más cómodo con la inclinación del carro hacia la zanja. Cerré los ojos para volver a dormir, pero después de un minuto, empecé a sentir esta sensación increíblemente incómoda. Sentía que me estaban mirando. Sabía que estaba detrás de mí. Y traté de ignorarlo, pero no podía sacudirme la sensación. Así que me senté y decidí girar mi cuerpo lo suficiente para mirar por encima de mi hombro. Había una cara sonriéndome. La sonrisa más perturbadora que he visto, casi como la del gato de Cheshire, bien abierta. Era calvo, negro, lo único relevante aquí es porque pasó de noche, su figura apenas se veía, y la luna reflejaba el blanco de sus ojos y dientes, el contraste con su piel hacía que parecieran que brillaban. Me quedé helada. Dejé de respirar, intenté pero no podía respirar físicamente, y no podía gritar. Nos quedamos mirando, sentí que duró siglos, pero estoy segura de que en realidad no fue ni de cerca tanto tiempo como sentí. Estaba parado en la zanja. Si nunca has visto zanjas de riego, son bastante profundas. Era temporada seca, así que las zanjas no tenían agua. Debido al ángulo del carro, su cabeza estaba perfectamente a la altura de mis ojos con el centro de mi ventana. Él mantuvo esa sonrisa amplia todo el tiempo. Sus ojos se movían mientras me miraba de arriba a abajo, miró por encima de mi hombro a mi papá dormido. Traté de razonar, convencida de que tal vez estaba imaginando cosas o todavía soñando. Pero cuando su aliento empezó a empañar ligeramente el exterior de la ventana, supe que era real. Estaba llorando en silencio, pero no de la manera obvia. Solo lágrimas corriendo por mi cara, no tenía control sobre eso. Finalmente respiré. Dije en voz baja papá. No respondió. Lo intenté de nuevo, no aparté la mirada del hombre en la ventana porque me preocupaba que desapareciera y quería que mi papá viera lo que yo estaba viendo. Dije de nuevo, papá, esta vez encontrando mi voz un poco más fuerte. Todavía no hubo respuesta. El hombre continuó sonriendo. Entonces me di cuenta, la cerradura de la puerta. Mi papá no había cerrado las puertas antes de quedarse dormido. El hombre notó que estaba mirando la cerradura, podía ver desde su lado que estaba abierta, ya que estaba levantada. Fue por la manija. Yo fui por la cerradura. Grité esta vez, papá, y mi papá finalmente saltó despierto, asustado y completamente desorientado. Agarré la manija desde adentro con una mano y cerré la puerta, mientras cerraba la cerradura con la otra mano. Grité de nuevo, papá, cierra tu puerta. Sin dudarlo, lo hizo. No aparté la mirada del hombre en ningún momento. Todavía estaba sonriendo en ese momento, pero cambió la sonrisa de mostrar los dientes a cubrirlos, todavía sonriendo. Lentamente se alejó del carro, se dio la vuelta y subió al campo de maíz. Debido al ángulo del carro, mi papá solo podía ver el fondo de la zanja, no podía ver hasta la parte superior donde comenzaba el campo de maíz. Le supliqué que empezara a conducir, y lo hizo. Cuando le expliqué lo que pasó, me dijo que no vio al hombre. Parecía que no me creía en absoluto. Le señalé la ventana, el punto empañado en el exterior. Trató de decirme que era por el calor de mi propio cuerpo. Pasé un dedo por el punto, para mostrar que el empañamiento estaba en el exterior, no en el interior. No dijo nada, solo siguió conduciendo y no volvimos a hablar de eso. Llegamos unos 20 minutos después a una gasolinera, y afuera había 4 hombres armados, sin identificación pero con chalecos y armas y ese tipo de cosas.
Una parte de mí se pregunta si el hombre se escapó de algún lugar, pero no pude encontrar ninguna noticia en ese periodo de tiempo y ni siquiera sabía dónde estábamos en el estado cuando sucedió. No es que alguna vez regresaría a Alabama a propósito, pero, si alguna vez tengo que hacerlo, ciertamente no conduciría a ningún lado por la noche, y mucho menos por un campo de maíz. No creo que fuera paranormal, pero me dio la misma sensación que las veces que me he encontrado con seres paranormales más aterradores. Nunca olvidaré esa mirada y esa sonrisa. Todavía me cuesta dormir con la espalda a la ventana de un carro, o a cualquier ventana, para el caso. No sé si nadie me cree por eso, porque solo se lo he contado a unos pocos, diría que la mitad cree y la mitad no, pero cuando tenía 12 años, mi amigo y yo estábamos afuera en mi cama elástica como a medianoche. Solía pasar el rato en mi cama elástica, jajaja, y estábamos sentados hablando y él estaba jugando con su teléfono, yo aún no tenía uno, cuando algo llamó mi atención, ya que destacaba en comparación con el fondo oscuro de la noche. Juro por mi alma que vi a un soldado, pero no como un soldado moderno, era de la guerra civil o revolucionaria y tenía un sombrero grande, y era blanco y translúcido, literalmente como te imaginarías que es un fantasma. No creía en fantasmas en ese momento y recuerdo específicamente haber apartado la mirada brevemente para asegurarme de que lo que estaba viendo era real y, efectivamente, todavía estaba allí. Se alejaba de mí hacia la carretera, lo vi dar 4 o 5 pasos, recuerdo que me dejó sin aliento, literalmente jadeé. Le dije a mi amigo tenemos que irnos y corrí adentro y, al ver lo asustado que estaba, mi amigo no hizo ninguna pregunta, simplemente me siguió. Preguntó qué era una vez que entramos y le dije que era un fantasma y no me creyó y, a juzgar por su reacción, decidí no contárselo a mucha gente y, para ser honesto, tampoco lo creería si alguien me lo contara. Solo soy un tipo cualquiera en internet, así que tómalo con pinzas, pero hablo en serio al 100% y pienso en eso al menos una vez al día. Lo que vi fue tan real como cualquier otra cosa que haya visto o experimentado y estaba seguro de estar despierto en ese momento. No sé si es un fenómeno psicológico o qué, pero en cualquier caso, sucedió. Estoy tan desconcertado al respecto hoy como lo estaba la noche en que sucedió. Estaba en casa de mi exnovio. En ese momento, ninguno de los dos estaba trabajando porque estábamos estudiando, así que nos quedábamos despiertos a horas estúpidas todo el tiempo, y a menudo íbamos a la cocina de arriba a prepararnos un bocadillo. Una noche, estaba bajando las escaleras y lo esperé en el rellano cuando escuché a una mujer gritar algo como, «Oh Dios, por favor, ayúdame». Al principio me asustó, pero pensé que tal vez mi novio estaba viendo un video en su teléfono, lo cual siempre hacía. No fue hasta que él mismo bajó las escaleras cuando le pregunté si había estado viendo algo en su teléfono. No lo había hecho. Le conté lo que había escuchado y revisó las habitaciones de sus hermanos para ver si todavía estaban despiertos y tal vez viendo algo. Ambos estaban profundamente dormidos. Creo que rápidamente revisamos el resto de la casa y no encontramos nada, así que volvimos a su habitación y finalmente nos dormimos. A la mañana siguiente, les preguntamos a sus padres si habían estado viendo una película en el garaje esa noche. Ambos dijeron que estaban en la cama y dormidos en el momento en que escuché el grito. Todavía no sé qué pensar al respecto. Esto fue hace más de 5 años y no recuerdo si la voz sonaba como si estuviera adentro o afuera. Nadie más escuchó nada. A veces me pregunto si fue en mi cabeza, mi única alucinación auditiva. Honestamente, creo que alguien pudo haber estado tratando de contactarme desde el otro lado. Si el video te ha gustado dale like y suscríbete. Nos vemos.